ahora voy a hacer la parte número 2 o el video 2 más bien de cómo ahorrar energía, cómo disminuir el gasto de estos aparatos, sobre todo lo que es el aire acondicionado. Porque me llegó un comentario en uno de mis canales donde me dicen que pagan hasta 8,000 pesos bimestrales de luz, nada más porque pues en 3 de las recámaras de las 4 que tiene, pues tienen que tener un aire acondicionado y que sí se tiene pues mínimo toda la noche, porque los calores son intensos, sobre todo en los meses de verano. Estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto todavía. Entonces, pues yo les voy a dar esos tips para que bajen, disminuir la temperatura del hogar y así trabaje menos o bajen la temperatura del aire acondicionado, que normalmente ya son automáticos y solito se va a bajar cuando llegue la temperatura porque el calor va a disminuir. Entonces, no se pierdan estos tips. Este video va a ser muy interesante y les va a ayudar a combatir el gasto del recibo de luz. Comenzamos. Ya estoy aquí, amigos, de regreso. Bueno, pues lo más importante para combatir el calor en una habitación, en una casa completa, pues es que el sol no dé. Si ustedes se dan cuenta, estén donde estén, la diferencia entre estar a la sombra y estar a la temperatura del estar a la sombra y estar al sol, o sea, sin cubierta, es mucha, la diferencia es muchísima, muchos grados centígrados. Entonces, si nosotros logramos aislar la casa de ese sol, vamos a lograr bajar muchísimo. ¿Hasta cuánto? ¡Wow! Pues mínimo unos, en este caso, pues unos 10 grados la temperatura de la casa. Y cuando ustedes tengan 10 grados menos tocando la casa, pues los aires acondicionados se van a utilizar menos o ya ni se van a utilizar, así de ese tamaño. Ya depende de cada quien, de su economía, etcétera, etcétera. Así es que vamos a comenzar. Pues comencemos por el techo. Mucha gente lo que hace es pues impermeabilizar, poner ladrillo, evitar que el calor penetre poniendo una pintura plateada, el impermeabilizante en el techo para que los rayos reboten y no penetren a la losa del techo y así pues calienten toda la casa prácticamente, porque se convierte en un horno. Normalmente, sobre todo cuando no hay cruce de aire en las habitaciones y eso, pues se vuelve un horno, como cuando cierras un coche con las ventanillas cerradas. ¿Ok? Entonces aquí lo que yo siempre he recomendado es lo siguiente. Pues tienen que poner un techo falso encima de su techo, el que tenga esa posibilidad. ¿De qué estamos hablando? De que los rayos no penetren directo a la losa. Y van a ver la diferencia tan enorme que va a ser eso en la temperatura de su hogar. ¿Cómo van a hacer eso? Pues yo les pongo la opción de que pongan una herrería, aunque no tenga paredes ni nada, y le ponen un techo de lámina de la más barata si ustedes quieren, o le ponen lona, o un plástico, lo que sea. El chiste es que el sol no penetre directo a la losa. Y no solo les va a mejorar en función de la temperatura de su casa, sino que van a dejar de estar impermeabilizando como lo estaban haciendo antes. Creo que vale mucho la pena. Si lo pueden hacer, adelante. Y si no lo pueden hacer, pues les voy a dejar aquí el enlace de una pintura que yo llamo inteligente, pero que es a base de titanio. Le llaman ellos de
nanotecnología, que trae unas partículas que cuando ustedes la ponen en la parte superior o en las paredes, me voy a meter ya en las paredes, que les da el sol directo, rebota, esa nanotecnología rebota los rayos del sol con gran intensidad hacia, como si fuera un espejo, hacia el exterior, y evita que pase la temperatura, los calores a la casa. Les dejo aquí los datos de la cubeta. La cubeta de 19 litros vale aproximadamente 2,500 pesos. Pero si esto les funciona, ¡wow! ¡Qué maravilla! Porque no lo tienen que estar poniendo ni cada mes ni cada año. Claro que con el tiempo, sobre todo en paneles horizontales que vienen siendo los del techo, pues a lo mejor sí lo van a tener que invertir cada año, pero caramba, si estoy pagando 8,000 pesos bimestrales y el recibo me va a bajar a 4,000, a 3,000 pesos, ¿lo vale o no lo vale? Claro que lo vale. Y aparte, pues no son todos los tips que les puedo dar. Pero el que yo tomaría es el de techar, poner mi jolecito allá arriba, con mi hamaca, con mi coco, viendo la ciudad, viendo el paisaje. ¡Wow! Estaría de lujo. Hasta con traje de baño si ustedes quieren. Muy bien. Pues con eso resolvemos el problema del techo. Ahora vamos a las paredes. Pues pueden aplicar esa pintura que les acabo de mencionar, que les dejo aquí el enlace, la forma de la pintura, la foto, todo. En Mercado Libre la pueden conseguir. Yo la usé y me bajó la temperatura muchísimo en el cuarto donde me daba el sol directo en una pared. ¿Cuántos grados? Pues yo creo que sí me bajó unos 7, 8 grados la temperatura en mi cuarto. ¿Ok? Pero lo que pueden hacer también es, como le hacen por ejemplo en las tienditas que tienen como un techito así que se abre, que tapa para que no dé directamente al negocio, pues pueden poner un techo falso o un techo bien puesto con un poquito de lona o con lámina. ¿Para qué? Para que el sol no dé en las paredes, que no toque las paredes, y con eso, ¡wow! ¡Qué maravilla! También les va a ayudar muchísimo, porque si el sol no toca las paredes o el techo, es la mejor opción para que la temperatura en sus propiedades, en sus hogares, baje definitivamente hasta en 10 o hasta en más grados centígrados. ¿Ok? Ahora, otro lugar por donde no solo entra mucho el calor, sino también entra el frío y vuelve extremo. El techo también entra mucho el frío, y usando ¿cómo se llama? Esta pintura por dentro, van a bajar el frío del interior. Cuando los cuartos son muy fríos en la noche, si la pintan por dentro con esta pintura inteligente, va a bajar mucho el frío. O sea, la temperatura se va a conservar más en el interior también. Y eso es bueno. Ahora, o sea, se vuelve muy extremista en esos lugares donde hay lugares donde en el día hay un solezote y en la noche un frío tremendo. Entonces ya depende de las circunstancias donde estén sus hogares, van a tener que tomar su propia decisión. Pero un lugar por donde entra mucho el frío y por donde entra mucho el calor son las ventanas, ventanales que dan directamente el sol, pega directamente en ellos. ¿Qué hacer ahí? Normalmente se utilizan ventanas con una tecnología que trae doble cristal y una especie de bolsa de aire y circulación de aire en medio. Trae unas perforaciones exteriores para que el aire, y eso tiene que haber aire, para que el aire penetre y circule en medio de los dos cristales y evite es muy buen aislante el aire, pero circulante. Está refrigerando de alguna manera para evitar que ese calor entre a la propiedad por medio de las ventanas. Pero esa tecnología pues es cara. El que tiene dinero pues a lo mejor ni siquiera le va a preocupar el recibo de luz, cuánto cuesta, así es que en este caso creo que no es aplicable. Pero les voy a dar un super tip que les va a salir súper económico para disminuir el calor en esas ventanas donde les da el sol de lleno. ¿Cuál es ese tip? Pues es un tip que yo ya probé y que me bajó la temperatura muchísimo, aproximadamente en unos 8 grados centígrados. ¿De qué estoy hablando?
pues es una especie de mosquitero, pero realmente no es un mosquitero. Hay unas telas plásticas que son caladas. Yo la compré color negro porque el negro ayuda más a proteger para el calor sobre todo. Entonces se llaman mallas solares. Son especiales para que el sol no penetre, para que disminuya el paso del sol. Se ponen en muchos techos falsos, en holecitos, en patios, para que el sol no penetre, que sí penetra, pero no lo suficiente como para quemar. Me explico, que no dé directo. Entonces ese tipo de mallas te cuesta alrededor de 70 pesos el metro cuadrado en cualquier tlapalería, o búsquenlo por internet. 70 pesos el metro cuadrado con un ancho de 1,85, 1,90 de ancho. O sea, se nos sale tan caro. Y para una ventana, ¿cuánto necesitan? Pues posiblemente con 1 metro la hagan, dependiendo del tamaño. Si es un ventanal, a lo mejor sí necesitan 2 metros, 140 pesos. A mí se me hace muy económico. ¿Y qué hace esa malla o cómo la van a poner? Pues la van a poner en el exterior. Si tienen contrarreja, montada sobre la contrarreja bien estiradita, se fija ni siquiera con pegamento ni nada. La pueden fijar con unos flejes que son como unos cinturones. Les voy a dejar aquí el dato también. Son unos cinturoncitos de distintos largos que son muy delgaditos y penetran en la malla muy fácil, y con la mano sin herramienta nomás lo corren y son como cinchos, así le llaman. Hay blancos, hay negros. Si yo compré la malla negra, le puse los cinchos negros y quedó muy bien. Y quedó hasta estético, quedó bonito. Y desde adentro de mi propiedad se ve muy bien hacia afuera. Nada más se ve un poquito como si fueran polarizados los cristales. Esa es otra opción, que le metan cristales polarizados. Ayuda también mucho a disminuir el paso de la temperatura por medio de los cristales. Entonces, ahí les dejo esos tips. Les voy a dejar hasta una foto de mi ventana para que la vean. Y entonces, ustedes van a decidir qué hacen, qué no hacen, cuánto invierten, cuánto no. Y la última opinión, pues la tienen ustedes. Adultos mayores y gente en general, les agradezco mucho que me den una manita arriba, que se suscriban, que me recomienden, porque a mucha gente le interesa toda esta información. Es muy importante para ellos y para mí. Y por favor, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Les mando muchísimas bendiciones a todos ustedes, a sus familiares, a sus amigos. Nos vemos pronto. Adiós.